buenas a todas y a todos y bienvenidos o bienvenidas de nuevo a mi canal. Me presento como siempre, yo soy Adriana y hoy vamos a hacer esta pulserita de corazones que mirar qué monada. Tengo otra que es de 3 corazones, pero esta la quise hacer porque he puesto aquí, como podéis observar, bases, ¿vale? He puesto 2 bases. Si queréis más colores podéis combinarla y hacerla de más colores. Por ejemplo, si queréis negro, fucsia y blanco, aquí donde hemos puesto el color negro podéis poner blanco. La podéis hacer de muchos colores o la podéis hacer también solo en fondo negro o en fondo blanco o como queráis. Yo os he sacado este modelo, ¿vale? Y entonces vosotras y vosotros la podéis combinar y hacer como queráis. Si queréis este mismo modelo, el que tengo yo, tenéis que seguir mis pasos y hacer lo que veis en este tutorial. Otra cosita que os quiero decir, mirad, yo aquí le he puesto 2 pomponcitos, ¿vale? Como los que me sigáis sabéis que yo suelo cambiar de color, entonces esto lo he sacado para tener el patrón, ¿vale? Y ahora la vamos a hacer en otros colores, que ahora mismo os diré los colores que vamos a usar para esta pulserita. Como os he dicho, aquí yo he puesto 2 pomponcitos, pero en esta ocasión, en esta pulserita que vamos a hacer hoy, vamos a poner perlitas, ¿vale? Porque yo sé que muchos de vosotras y vosotros no tenéis estos tipos de cierre, ¿vale? Estos de aquí, y entonces para que os sea más fácil y que no tenéis que invertir ni buscar por internet y demás, la vamos a hacer con 2 perlitas en cada lado, ¿vale? Que perlitas yo creo que tenemos todos por casa. Bien, la pulserita tiene 10 filas. Esta es de Miyuki de 1,5 y la voy a hacer también con Miyuki de 1,5. Si queréis tipo brazalete la podéis hacer con Miyuki de 2 o con rocallas redondas, ¿vale? Os saldrá pues bien bonita también. Dicho esto, vamos a ver los materiales que vamos a necesitar para esta pulserita, ¿vale? En primer lugar, ya sabéis que en el telar tenemos que poner, como os he dicho, son 10 filas, ponemos 8 filas, en mi caso de color verde, ¿vale? Porque yo voy a usar el verde. Vosotras y vosotros el color, tenéis que poner, siempre os digo, un color que más, ¿cómo deciros? Que se parezca más a vuestros colores de adentro, ¿vale? Aquí, por ejemplo, si yo hubiese puesto un color blanco, pues el hilo como que me resalta mucho en el negro, ¿vale? Por eso os digo que intentéis poner un hilo que se parezca más a vuestros miyukis, ¿vale? O las rocallas que tengáis. En el telar 8 filas de color verde y 2 tengo de color morado, ¿vale? En total son 10 filas. El hilo verde es un hilo trenzado de 18 milímetros, que yo uso este, ¿vale? Y en el borde he puesto un hilo chino así, el mío es un poquito gordito porque yo no he encontrado más finito, pero es preferible que pongáis un hilo de 3 o 5 milímetros. 5 incluso es mucho, creo que el mío tiene 5. De 3 milímetros, de que es más fino, de que es mucho mejor, ¿vale? Entonces, este hilo chino, ¿vale? Vamos a necesitar 25 centímetros del hilo que habéis puesto en los bordes, ¿vale? Que esto va a ser para el cierre de aquí, de la pulserita, unos 25 o 30 centímetros, ¿vale? Vamos a necesitar, como os he dicho, yo voy a poner 2 perlitas en cada lado, ¿vale?
dos, en mi caso, de color verde y dos de color morado. Es un morado más hacia rosa, digamos. Vosotras y vosotros combinarlos como os parezca o como querráis, ¿vale? Una tijerita que vamos a usar y los miyukis de 1,5, que yo voy a usar el color morado, el color verde, ¿vale? Es un verde olivo, un color dorado. Como esta la tengo en plata, ya sabéis que siempre cambio. Entonces voy a usar el color dorado ahora, ¿vale? Color negro. Y el color rojo, ¿vale? Bien, tengo una aguja de 12, está un poco torcida, pero no la voy a cambiar. Y en la aguja he puesto el mismo hilo verde que he puesto aquí en el telar, ¿vale? Y he puesto 3 metros de hilo. ¿Qué más? La pulserita tiene 16 centímetros, porque yo la mayoría de las pulseras las hago de 16 centímetros, perdón, no sé si he dicho milímetros, pero son centímetros, siempre me confundo, ya podéis perdonar. Entre el telar y desde donde vamos a empezar a hacer la pulsera, unos 9 centímetros, ¿vale? 9 o incluso 10. No empecéis hacia el telar, ¿vale? Dejar un poquito, una parte buena, digamos, porque a la hora de disminuir nos van a facilitar mucho mejor el trabajo. Otra cosa que os voy a decir, al final del tutorial, cuando vamos a cerrar la pulserita, os voy a enseñar un truco que lo he visto por internet, ¿vale? De cómo disminuir, y que no sé si habéis visto mis anteriores tutoriales, hay veces que se nos tuerce la pulsera, ¿vale? Y a mí no me gusta, la verdad. He encontrado otra forma de cerrarla, la misma de disminuir, ¿vale? De 2 en 2, pero nos vamos a ayudar, no sé qué tipo de telar tenéis, pero estos bordecillos las vamos a poner en la medida que vamos a disminuir, ¿vale? No sé si me he explicado, pero luego al final del vídeo, a la hora de cerrarla, la vais a ver, ¿vale? Entonces, dicho esto, vamos a empezar a hacer la pulserita, ¿vale? Y empiezo pasando la aguja por el primer hilo por debajo, que en mi caso es el color morado, ¿vale? Y aquí me hago 2 nuditos, así. Dejo en la parte izquierda medio metro de hilo, ¿vale? Y voy a hacer aquí 2 nudos. Y me subo un poquito más arriba, ¿vale? Una cosa así, 9-10 centímetros hay que dejar. He hecho un nudito y voy a hacer otro, así. Paso el hilo de la izquierda por detrás del telar para que no me estorbe, ¿vale? Y vamos a seguir enfilando la primera fila, ¿vale? Yo voy a empezar con 10 rocallas de color verde, ¿vale? Y ahora aquí todos los que me sigáis y las que me sigáis ya sabéis que siempre os digo que las primeras dos filas son muy complicadas, ¿vale? De que tenemos más rocallas, de que es un poquito más difícil de meter cada rocalla en cada fila. Espero que lo pueda conseguir rápido. Yo ya la tengo, ¿vale? Estirar muy despacio para que las rocallas no se nos muevan y para que no se nos salga de las filas, ¿vale? Despacito las primeras 2 filas, estiramos, se nos van a enredar un poquito. Este se me ha movido, lo subimos un poquito para arriba,
¿vale? Así. Y volvemos por encima de los bordes y medio de las rocallas. Tener cuidado de coger todas las rocallas, ¿vale? Así, ¿vale? Estiramos. Así. Y ya tenemos la primera fila. La voy a subir un poquito para arriba. Así. Esto sería la primera fila, ¿vale? Ahora voy a seguir enfilando y voy a ir con la segunda. 2 verdes, 3 doradas y terminamos con 5 verdes. Volvemos a pasar por debajo de todos los hilos, ¿vale? Yo me subo un poquito más arriba. Empujamos. Estiramos del hilo. Y volvemos por encima y por el medio de las rocallas. Así. Si no queréis poner, por ejemplo, el dorado, podéis poner otro color, pero tenéis que poner un color porque si no, luego no se nos distingue mucho el corazón, ¿vale? Y ya tenemos las 2 filas. Intentaré a ver si puedo subirlos un poquito para arriba. Así, que me interesa que esta parte esté más libre, ¿vale? Que no sea muy al lado del telar, y vamos a seguir enfilando. Una verde, una dorada, 3 negras, otra dorada y terminamos con 4 de color verde. Volvemos a pasar por debajo, ¿vale? De todos los hilos. Estiramos y volvemos. Y vamos a seguir enfilando. Una dorada, una negra, 3 rojas, una negra, una dorada y terminamos con 3 verdes. Pasamos. No os he dicho, pero la pulserita tiene 4 colores, ¿vale? Ya os he dicho al principio del tutorial, si no queréis hacerla en tantos colores, la podéis hacer tranquilamente solamente de un color, dejando la base que vosotras y vosotros querráis, ¿vale? Estiramos y vamos a seguir enfilando. Una dorada, una negra, 4 rojas, una negra, una dorada y terminamos con 2 verdes. La pulsera en sí no es difícil de hacer, ¿vale? Es muy fácil. Una vez que tenéis el modelo, de todas las maneras, os dejaré el patrón como siempre os los dejo. Y los que sabéis trabajar con el patrón, pues yo os los dejaré abajo en la descripción, ¿vale? Para que lo tengáis un poquito más fácil. Si no sabéis trabajar con el patrón, pues tenéis que seguir y hacer lo que yo hago en este tutorial. Vamos a seguir enfilando. Una verde, una dorada, una negra, 4 rojas, otra negra, otra dorada y terminamos con una verde. Pasamos. Yo he elegido estos colores porque creo que combina bastante. Como os he dicho, cada uno y cada una podéis elegir los colores que más queráis, ¿vale?
y como siempre cambio de color, pues estos me gustan. Vamos a seguir enfilando. 2 verdes, una dorada, una negra, 4 rojas, otra negra y terminamos con una dorada. Pasamos, estiramos del hilo y volvemos por encima y por el medio de las rocallas, ¿vale? Como siempre. Estiramos y vamos a seguir enfilando. 2 verdes, una dorada, una negra, 4 rojas, otra negra y terminamos con una dorada. Es la misma que hemos enfilado antes, ¿vale? Que aquí tenemos 2 filas del mismo color, así. Estiramos y volvemos. Por encima de los bordes, encima de los hilitos estos del medio y medio de las rocallas, ¿vale? Bueno, una vez que paséis por el medio de las rocallas, ya la aguja va sola por encima de aquí, de los hilitos del medio, ¿vale? Estiramos y seguimos con la siguiente fila. Una verde, una dorada, una negra, 4 rojas, otra negra, otra dorada y terminamos con una verde. Mirad, aquí, como podéis observar, yo tengo la base, ¿vale?, de color verde y el corazón lo estoy haciendo los bordes en color dorado, negro y rojo. Vale, estiramos y volvemos. Muchas gracias a todos los que os habéis suscrito a mi canal. Gracias a los que me sigáis. Y los que estáis por primera vez aquí en mi canal, os invito a suscribiros, que activéis la campanita y seguir conmigo para poder aprender nuevos modelos cada vez que yo suba un tutorial, ¿vale? Vamos a seguir enfilando. Una dorada, una negra, 4 rojas, otra negra, otra dorada y terminamos con 2 verdes. Pasamos. Ya he visto, porque la otra que hicimos os ha gustado mucho y entonces por eso he decidido hacer esta, que es todo de corazones, ¿vale? La otra era solamente los corazones en el medio de la pulsera y este modelo la verdad que me ha gustado bastante. Estiramos y seguimos enfilando. Una dorada, una negra, 3 rojas, una negra, otra dorada y terminamos con 3 verdes. Pasamos. ¿Veis qué bonito, qué contraste más bonito le da el verde al rojo, negro y dorado? Me gusta. Y volvemos, ¿vale? Por encima de los bordes, tanto en un lado como en el otro, y medio de las rocallas. Ya os dije que es muy fácil de hacer y creo que la podéis hacer sin ningún problema. Vamos a seguir con la siguiente fila. Una verde, una dorada, 3 negras, otra dorada y terminamos con 4 verdes. Pasamos. La verdad es que a mí con estos Miyukis es un poquito, digamos, más difícil de trabajar porque son más pequeñitos
pero me gusta mucho cómo salen las pulseras en Miyuki de 1,5. Son como más finitas, más elegantes, no sé, yo no soy partidaria, pero me gustan también los brazaletes, pero para llevarlo yo personalmente no. Vamos a seguir enfilando. 2 verdes, 3 doradas y terminamos con 5 de color verde. Y aquí ahora estamos cerrando el corazón, el primer corazón, ¿vale? Así. Mirad qué bonito. No me digáis que no es bonito. Y volvemos por encima y por el medio de las rocallas. Aquí ahora, para que ya sabéis que siempre vamos a separar el modelo, ¿no? Para que se nos vea. Vamos a seguir enfilando el fondo, por ejemplo, de color verde que yo tengo, ¿vale? Entonces vamos a cerrar con 10 de color verde. Aquí tenemos, ¿vale? Las 10 de color verde. Y así vamos a cerrar esta parte del color del fondo del color que hemos elegido. Si habéis elegido el color blanco, pues termináis lógicamente con 10 de color blanco o negro o azul o lo que habéis elegido, ¿vale? Estiramos y vamos a hacer una separación, ¿veis? Aquí vamos a hacer una separación de 2 filas de color, en mi caso de color dorado, porque aquí he puesto plata, ¿vale? Y vamos a seguir enfilando 10 de color dorado, ¿vale? Pasamos. Estiramos y volvemos. Y voy a seguir enfilando lo mismo, ¿vale? Porque son 2 filas, otras 10 de color dorado. Pasamos. Y aquí ahora voy a empezar con el color morado, ¿vale? Yo la voy a hacer solamente de 2 colores, pero como os he dicho en el principio del tutorial, yo creo que si la hacéis de más colores, estaría mucho más guapa. Yo no os quise complicar a vosotras y a vosotros para meteros más colores, ¿vale? Aquí, por ejemplo, yo voy a seguir con el morado y luego otra vez con el verde. Ya lo vais viendo. Vamos a seguir enfilando 10 rocallas de color morado, ¿vale? Pasamos. Estiramos del hilo. Y volvemos por encima y por el medio de las rocallas. Tener cuidado que se os agarre todo, ¿vale? Y paséis por el medio para que luego no salga una por abajo y otra por encima. Estiramos y seguimos con la siguiente fila. 2 moradas, 3 doradas y terminamos con 5 de color morado. Y volvemos.
¿Veis? Y yo tengo por eso os dije que los bordes es muy importante si tenéis un hilo más finito, ¿vale? Porque como es un poquito gordito, las rocallas son pequeñitas y a la hora de pasar por encima, pues me cuesta un poquito. Pero bueno, no pasa nada. Estiramos y vamos a seguir enfilando. Una morada, una dorada, 3 negras, otra dorada y terminamos con 4 de color morado. Pasamos. Y volvemos. Seguimos enfilando. Una dorada, una negra, 3 rojas, otra negra, una dorada y terminamos con 3 de color morado. A veces yo creo que cuando digo dorado y morado no se entiende muy bien, pero estaré al tanto para que no me equivoque, ¿vale? Porque seguramente más de una vez he dicho rojo o plateado y era dorado o al revés, pero bueno, ya me disculpáis porque a veces pues todos nos equivocamos, ¿vale? Expiramos y seguimos enfilando. Una dorada, una negra, 4 rojas, otra negra, otra dorada y terminamos con 2 de color morado. Volvemos a pasar. No me desagrada este color tampoco, cómo combina con el, me refiero al color morado, ¿vale? Cómo combina con el negro, rojo y dorado. Yo lo veo bien. No sé vosotras y vosotros cómo lo veréis, pero está guapo. Vamos a seguir enfilando. Una morada, una dorada, una negra, 4 rojas, otra negra, una dorada y terminamos con una de color morado. Pasamos. Estiramos del hilo y volvemos, ¿vale? ¿Veis? Por eso os decía que pongáis un color, este de aquí, del medio, que pongáis un color que se parezca a vuestros miyukis, porque así por aquí no nos sale el hilito, no se ve, ¿vale? Seguimos enfilando. 2 moradas, una dorada, perdón, una negra, 4 rojas, una negra y terminamos con una dorada. Si tenéis cualquier duda, siempre os digo, ¿vale? Me lo dejáis abajo en los comentarios y yo intentaré responderos lo antes posible. Suelo responder bastante rápido, de no sea que no vea el comentario, pero que todo es posible. Vamos a seguir enfilando. 2 moradas, una dorada, una negra, 4 rojas, una negra y terminamos con una dorada. Pasamos. Y vamos a seguir.
Estiramos. ¿Veis? Se me está enredando un poquito, como siempre. Así, que suele pasar cuando el hilo es largo. Seguimos enfilando. Una morada, una dorada, una negra, 4 rojas, otra negra, otra dorada y terminamos con una de color morado. Seguimos con el mismo procedimiento, pasando por debajo de todos los hilos. Y volvemos. Vamos a seguir con la siguiente fila. Una dorada, una negra, 4 rojas, otra negra, una dorada y terminamos con 2 de color morado. Pasamos y volvemos. Seguimos. Una dorada, una negra, 3 rojas, otra negra, otra dorada y terminamos con 3 de color dorado, morado, perdón. Y nos falta poquito, ¿vale? Y acabamos con este segundo color. Estiramos y seguimos con la siguiente fila. Una morada, una dorada, 3 negras, otra dorada y terminamos con 4 de color morado. Pasamos. Estiramos del hilo y volvemos. Seguimos enfilando. 2 moradas, 3 doradas y terminamos con 5 de color morado. Y con esto ya hemos terminado el corazoncito. Lo cerramos, ¿vale? Y volvemos. Estiramos y lo que vamos a hacer, vamos a terminar con 10, lo que hemos empezado aquí, ¿vale? Con 10 de color morado. Aquí tenemos las 10 de color morado, ¿vale? Pasamos. Estiramos y volvemos. Y vamos a cerrar con dos filas, estas de aquí, ¿vale? De color plateado. Vamos a enfilar la primera fila de 10, ¿vale? Aquí tenemos las 10 de color dorado.
Pasamos, está la primera fila. Y tenemos que enfilar otra segunda fila, ¿vale? Porque aquí vamos a meter ahora el color verde otra vez. O aquí es donde os digo que, por ejemplo, si queréis, imaginaros que queréis que toda la pulsera esté de colores, ¿vale? Entonces, yo para una pulsera de 16 centímetros tengo 1, 2, 3, 4, 5 corazones, ¿vale? Entonces, ponéis, por ejemplo, fucsia, negro, blanco, azul, verde y la tenéis en más colores. O sea, cada rombito de cada cuadradito ponéis un color y yo os aseguro que saldrá una monada de pulsera. Yo por eso no la hice, porque no quise que os parezca un modelo muy difícil, porque en realidad es un modelo muy fácil de hacer. Vamos a seguir enfilando las otras 10 de color dorado, ¿vale? Pasamos. Y ahora vamos a seguir enfilando la primera fila del color que vais a elegir. Si queréis en dos colores como la mía, tenéis que enfilar ahora pues lo mismo que habéis hecho al principio de la pulsera, ¿vale? Que es fácil, no es nada difícil. Y entonces voy a enfilar con vosotras y vosotros la primera fila y luego os dejo para que podáis seguir con la pulserita hasta el final. Aquí tengo las 10 de color verde, ¿vale? Que las voy a pasar por debajo, estiramos y volvemos. Y de aquí ya no tenéis pérdida, ¿vale? Ya tenéis que enfilar lo mismo que habéis enfilado. Si es la pulsera de dos colores, ¿vale? Yo os he dado ideas y os he dicho que si queréis hacerlo de más colores os saldrá muy bonita también. Pero si queréis solamente estos dos colores, pues nada, empezar lo que hemos hecho aquí, las 10 filas, las 10 rocallas, perdón, de color verde y seguir haciendo lo mismo. Os quiero decir que para la pulsera de 16, como he dicho anteriormente, son 5 corazones, ¿vale? Si queréis la pulsera más grande, tendríais que añadir otro corazón, 1 o 2 o la medida que vosotras y vosotros tengáis. Que podáis terminar aquí, por ejemplo, con la última fila, no importa el color, ¿vale? No importa el color que vais a... Aquí no sé qué ha pasado, que se me ha torcido ahora. No importa el color con el que termináis, ¿ves? Yo he empezado aquí en color fucsia y he terminado porque me ha dado la medida y he podido terminar en color fucsia. Pero si lo termináis en color negro, como la mía, o verde o azul o lo que tengáis, no pasa nada. Como cuando tenemos pulseras que combinamos los colores, por norma da igual el color que acabemos, ¿vale? Porque así los colores pues combina y no pasa nada. Solamente que si la pulsera es de un solo color, entonces sí que es preferible de que intentéis terminar con el mismo que habéis empezado, ¿vale? No hablo más, os dejo para que podáis seguir y estate atento al final, porque la vamos a cerrar de distinta manera, ¿vale? Venga, os dejo y nos vemos al final. Bueno, estamos al final de la pulserita, ¿vale? Mirad, yo hice 5 y me he quedado aquí. A ver, que lo voy a bajar para que podáis ver mejor.
¿Veis? Me he quedado, o sea, he hecho la última fila en color verde. Pues paso. Y ahora lo que voy a hacer, mirar, a ver cómo lo hacemos, porque es la primera vez que lo hago, lo quise hacer en directo con vosotras y vosotros y a ver si nos sale, ¿vale? Os decía que al cierre de la pulsera tengo un truquillo para que ya no se nos doblaría la pulsera, ¿vale? Entonces a la última fila aquí saco la aguja y me dejo este. ¿Por qué? Pues porque aquí, mirad, aquí tengo solamente esto puesto, ¿vale? Por detrás. Y aquí, en este lado, tengo el nudo. Y lo que vamos a hacer ahora, voy a pasar este hilito una fila antes, digamos, ¿vale? ¿Por qué? Pues para que aquí se me doble según voy disminuyendo, ¿vale? Entonces voy a ir en este lado, digamos que al principio de la pulsera, voy a ponerlo así para que lo podáis ver bien, ¿vale? Creo que aquí se puede ver bien. Voy a enfilar este hilo de medio metro que hemos dejado, lo he enfilado en la aguja y lo que voy a hacer, como tengo 10 aquí, voy a enfilar ahora 8 de color verde, ¿vale? Que aquí las tengo, las 8. Y lo que voy a hacer, el hilo me sale por encima, ¿vale? ¿Veis? Y paso las rocallas por debajo, lo mismo que hacemos dejando una fila vacía en cada lado, y estas 8 tiene que estar en el medio de las 10. Eso digo yo en el medio, pero en realidad es dejando una fila vacía en cada lado, tanto en un lado como en el otro. Estiramos y volvemos por encima de todos los hilos, ¿vale? Y por el medio de las rocallas. Mirad. Así. Ahora apretamos, ¿vale? Para que se nos haga la curvita esta de aquí. Y lo que sí voy a hacer ahora, voy a soltar, mirar, de aquí voy a soltar este nudito, ¿vale? Así. ¿Por qué? Pues porque quiero pasar este hilo de aquí una más adelante, ¿vale? Así. Voy a soltarlo, a ver si me deja, todavía no. Dependiendo del telar que tengáis, porque igual tenéis el telar que lo podéis, yo como tengo los clavos muy altos, entonces a mí no me lo permite, pero vosotras y vosotros, si tenéis el típico telar que es así, que viene como redondito, digamos, ¿vale? Movéis esto, este hilito, lo movéis uno más adelante, ¿vale? Y esto nos ayuda que las rocallas se nos apriete y ya no nos sale, digamos, curvada, ¿vale? Voy a hacerme aquí el nudo y voy a seguir, ¿vale? Y ahora aquí, una vez que he enfilado las 8, aprieto un poquito, me subo las rocallas por arriba y voy enfilando 6. Vamos a disminuir de 2 en 2, ¿vale? Tengo las 6 verdes y veis, me sale por encima y voy pasando por debajo, ¿vale? Dejando una y una
y las 6 en el medio de las 8, ¿vale? Dejando una y una en cada lado. Estiramos y volvemos por encima. Ya en esta parte ya no vamos por debajo, ¿vale? Solamente vamos por encima, una vez. Así. Estiramos. Mirad, ¿veis? Ahora se nos va sentando, pero ya no se nos está doblando, ¿vale? Empujamos así para arriba, así, apretamos, y lo que hago otra vez, el nudo que me hice, la voy a soltar y voy a intentar pasar esta una más adelante. Y esta otra también una más adelante. Aprieto, me hago otra vez el nudito, ¿vale? Porque si no hacemos el nudo, pues entonces no, digamos que no se me aprieta, ¿vale? Se me queda muy flojo y entonces no hago nada. Vale, pues estiramos y vamos a seguir con 4, ¿vale? Tengo 6 y ahora enfilo 4. Ya os digo que es la primera vez que lo hago y lo hago en directo con vosotras y vosotros, ¿vale? Mirad, aquí tengo 4 y voy a pasarlo, me sale por encima, estiro, dejo una fila en cada lado y meto las 4 en el medio, ¿vale? Estiramos, apretar bien, ¿vale? Para que se os apriete y volvemos por encima y por el medio de las rocallas, solo una vez, ¿vale? Estiramos y apretamos y veis, ahora nos sale muy distinta que el otro día. Así. Vamos a soltarlo otra vez para moverlo una fila más, que sería creo que la última, ¿vale? Me muevo uno y el otro, así. Que me queden los dos en la misma, ¿veis? Me voy ayudando aquí y me voy a hacer el nudito otra vez para que me sujete bien. No es difícil, lo que pasa que a mí me cuesta un poquito porque lo tengo que enseñar y entonces es un poquito complicado, ¿no? Para mí. Porque a la hora de grabar pues no es lo mismo que hacerlo sin grabar. Vale, estiramos y ahora tenemos que enfilar, hemos enfilado 4, enfilamos 2. Aquí vamos a tener que terminar 2, ¿vale? Vamos a tener que terminar con 2 porque con una no podemos. Y voy a pasar por debajo de todos los hilos. Así, estiramos, ¿vale? Estirar bien y volvemos. Así. Como hemos hecho en la otra, en esta vamos a hacer lo mismo. Los nuditos estos que solemos hacer, ¿vale? Me paso la aguja por la mitad, por 2 filas, digamos, ¿vale? Y aquí me hago un nudito. Y esto me ayudó de que las rocallas se me... o sea, la base de... digamos del... no la base, sino la parte exterior de las filas de los bordes, pues se me aprieten, ¿vale? Y me vuelvo por las mismas rocallas por encima, por las dos, ¿vale?
y me salgo en este otro lado por encima, y lo que voy haciendo ahora, estoy escondiendo este hilo, y lo mismo, me subo las rocallas para arriba y lo que hago aquí, pues las primeras 2 filas me hago un nudo así, ¿vale? Y me paso, me vuelvo por encima y por el medio de las rocallas, así. ¿Veis? Y para que me asegure un poco más, me subo 2 filas arriba, ¿vale? Yo espero que lo podáis ver bien, no sé. Así. Y voy a este otro más arriba y me escondo este hilo, ¿vale? Porque luego lo vamos a cortar. Así. Y me salgo por encima. Vale, pues una vez que hemos llegado aquí, cortamos, ¿vale? Y listo. Ahora vamos a ir en este otro lado donde lo hemos dejado. De aquí ya luego puedo soltar. Y voy a ir aquí arriba. Como tengo 10 filas, pues me toca enfilar 8, ¿vale? Del mismo color, que tengo 8 verdes. Y dejando, me sale el hilo por encima, paso por debajo, dejando una fila vacía en cada lado. ¿Veis? Así. Estiramos. Y esta vez volvemos, pero solo por encima, ¿vale? Encima de los hilos y medio de las rocallas. Salimos en este otro lado encima, estiramos y apretamos, ¿vale? Para que nos salga la curvita esta. Y voy, a ver si se ve, voy una más adelante, a ver si me deja primero, que yo creo que sí. Para no soltarlo, tenéis que pasar una más adelante. Vale, así una y esta otra también. Vale, así. Estiramos y veis cómo se hace la curvita, se nos hace bien. Y vamos a enfilar 6. Hemos enfilado 8, pues ahora 6. Aquí tengo 6 verdes, ¿vale? O el color que tengáis, pasamos por debajo, dejando una y una en cada lado. Estiramos. Y volvemos por encima y por el medio de las rocallas, ¿vale? Y salimos en el otro lado encima. Estiramos del hilo. Así. Y vamos a hacer ahora otra vez, vamos a dejar una y una, o sea, moviendo una de un lado y otra de otro lado. Nos vamos una más adelante, digamos, ¿vale? A ver, que yo lo tengo bien pretito, así. ¿Vale? Estiramos y veis cómo se nos va sentando mucho mejor que como lo hemos hecho anteriormente. Vamos a enfilar 4, ¿vale? Pasamos por debajo, dejando una y una, estiramos y volvemos por encima y por el medio de las rocallas. Así, apretando, ¿vale? Ahora apretamos bien
Muy bien. Y vamos otra vez arriba, aquí, moviendo esto, los bordecillos, digamos. No sé, ya os dije que no sé, dependiendo del telar que tengáis, ¿vale? Yo lo tengo así con los clavos y entonces lo tengo un poco más difícil que vosotras y vosotros. Así. Estiramos, empujamos para arriba para que se nos asiente las rocallas y me tocaría enfilar dos, que las tengo aquí, ¿vale? Y lo mismo, paso por debajo dejando una fila en cada lado vacía, ¿vale? Estiramos y volvemos por encima de los hilos y medio de las rocallas. Estiramos también y ahora nos tocaría hacer los nuditos. Me paso por debajo, cojo las primeras dos filas, me hago un nudito, estiro, ¿vale? Y me vuelvo por las dos rocallas por encima de los hilos y medio de las rocallas, ¿vale? Estiramos y aquí me hago otro nudo, paso las dos filas, me hago el nudito y vuelvo a pasar por encima y medio de las dos rocallas, ¿vale? Así. Y salgo en el otro lado encima, aquí. Y ahora voy a esconder este hilo subiéndome dos filas más atrás, ¿vale? Vuelvo en la fila anterior, la de 4, paso la aguja por encima de los hilos, tanto en un lado como en el otro, medio de las rocallas y salimos en el otro lado encima, ¿vale? Así. Estiramos. Sentar bien las rocallas, ¿vale? Hacia vosotras y vosotros. Y nos subimos uno más. Es mucho más fácil así, ¿vale? Lo podéis hacer de las dos maneras. Pero yo así creo que es mucho más fácil. Y me voy a hacer otra fila. Tener cuidado de coger todas las filas, ¿vale? Así. Y aquí me voy a cortar este hilo, ¿vale? Cortamos. Y ahora nos tocaría soltar toda la pulsera. Voy a ir en este lado para soltar de aquí, ¿vale? Primero lo voy a soltar de aquí, estas dos, y voy a cortar estos hilitos. Uno que tengo aquí, que es donde yo he sujetado, y ahora voy a cortar de aquí, así, ¿vale? Si aquí se os queda los hilos que no están cortados, pues lo vais cortando, ¿vale? Vale, pues esto es en un lado y ahora en este otro lado me voy a cortar de aquí, ¿vale? Y lo que voy a hacer, mirad, ¿veis? Aquí se me ha quedado, como ha estado por detrás de los clavos, ¿vale? Entonces, ¿veis aquí cómo se me ha quedado? Hacemos lo mismo. Hay gente que aquí, si queréis, podéis hacer como una trencita, ¿vale?
lo podéis hacer porque hay que sujetarlo y dividirlo en 3 y hacer una trencita, pero yo no la voy a hacer, ¿vale? Yo voy a hacer como suelo hacer, divido y me hago aquí 2 nuditos, ¿vale? Dividimos o sea, sacamos los extremos, así, dejo el color morado en un lado y el otro en otro lado, ¿vale? Y aquí en el medio me hago 2 nuditos, así, porque yo así me aseguro de que la pulserita está más, digamos que es más fuerte, ¿no? Me hago aquí un nudito y 2. Cuidado de coger todos los hilos, ¿vale? No os he dicho a lo primero que tenemos que tener un mecherito, porque ahora lo vamos a quemar. Así, ya me he hecho los 2 nuditos. Ahora voy a cortar estos hilos sobrantes del medio, ¿vale? Un poquito más arriba del nudo. Cuidado que no cojáis otra cosa. Así, cortamos y vamos quemándolo, ¿vale? Un poquitín, así, ¿veis? Si veis que es mucho, queméis un poquito más, pero tener cuidado de no quemar mucho para que se os deshaga la pulserita, ¿vale? Esto sería en un lado y en este otro lado pues hacemos lo mismo, ¿vale? Sacamos los bordes tanto en un lado como en el otro, cogemos el medio de estos hilitos, ¿vale? Y hacemos aquí 2 nuditos. A ver si puedo, porque como sabéis en un lado queda más cortito que en el otro, pero sí. 1 y 2, vale. Cortamos. Un poquito más arriba del nudito, ¿vale? Y vamos quemándolo. Tenéis que tener mucho cuidado, ¿vale? A la hora de quemar, que si queméis mucho, se os van a deshacer. Yo tengo aquí la llama muy alta. Así. Muy bien. Y mirad, ya tenemos, mirad qué monada. ¿Veis? Qué bonita ha salido. Me gusta mucho. Ahora lo que voy a hacer, voy a medirla porque a ver dónde... a mí no me gusta que cuelgue mucho, ¿vale? Entonces yo voy a cortar de por aquí, ¿vale? Esto depende de cada uno y cada una por dónde queréis que os cuelgue, ¿vale? Si os gusta más largo, cortéis más largo. Si os gusta más corto, pues más corto. Vale, y yo aquí, igual lo he cortado demasiado, pero no me gusta que cuelgue mucho. Aquí voy a quemar primero estos dos para que me pueda entrar bien las bolitas. En un lado voy a meter 2 bolas de color verde, ¿vale? O no, mira, lo voy a combinar para que quede más bonito. Mira, voy a poner una bola verde y luego voy a poner una bola morada. Me ha venido ahora la idea y la voy a hacer así. Así, ¿vale? La otra se me ha quedado por atrás. Claro, al poner ahora aquí se me va a hacer muy cortita.
Mirar, mi intención era poner dos bolitas en cada lado, ¿vale? Dos aquí y dos ahí, pero como lo he cortado mucho, entonces voy a dejarlo solo con una bolita, ¿vale? Os he dicho dos y dos, pero me he equivocado y he cortado mucho el hilo y no tengo más que este trocito y me queda el cierre de aquí. Entonces, si pongo las dos bolas, las dos perlitas, pues no me queda mucho espacio. Vosotros no hagáis como yo, cortar más hilo, ¿vale? Y dejar más espacio, porque mirar, a mí me cuesta ahora muchísimo para hacer los nudos. Hacemos aquí un nudito, así, ¿vale? El nudito, lo quemamos. Así, de todas formas ya os dije que se me ha quedado muy pero muy corta. Vale, aquí tengo uno y voy a poner aquí, voy a quemar estos dos lados también y voy a poner una bolita de color morada, así. No tenía que haberlo cortado tan chiquitito. Hacemos aquí el otro nudito, ¿vale? Que me cuesta hacer el nudo, claro. Si el hilo es corto, claro que cuesta. Ya lo tengo. Quemamos aquí también. Así. Y ahora, ¿veis? Aquí los nuditos están en este lado. Tenéis que tener en cuenta que estos nudos tienen que venir por adentro, ¿vale? Así, le dais la vuelta. Tiene que estar lisa aquí por fuera, tanto en un lado como en el otro. Meter los nuditos por dentro y aquí yo me voy a hacer el cierre, pero muy cortito, ¿vale? No lo voy a hacer largo porque como no tengo mucho espacio, pues nada. Y voy a pasar el hilo morado por debajo de todos los hilos y aquí me voy a hacer un nudo normal y corriente. Aquí tengo un nudito, paso el hilo de la derecha por encima de todos los hilos, me hago como una orejita. Yo esto lo he enseñado en los anteriores tutoriales. Paso el hilo de la derecha por debajo de todos los hilos, o sea, por encima de este, ¿vale? Y por debajo de los demás. Y me salgo en la orejita. Yo creo que este tipo de nudo ya sabemos hacerlo, pero bueno. Pasamos el hilo de la derecha por encima de todos los hilos y el hilo de la izquierda por encima de la derecha y debajo de todos los hilos, así. Y me voy a hacer uno más y ya está. Paso el de la derecha por encima de todos los hilos, perdón, el de la izquierda, ¿vale? Me dejo la orejita y el de la derecha por encima del de la izquierda, debajo de todos los hilos y me salgo en la orejita, ¿vale? Así. Y yo no puedo hacer más porque no me lo permite. Entonces me lo voy a cortar de aquí, así, me lo voy quemando y aquí lo mismo, ¿vale? Cortamos y quemamos. Y ya tendríamos la pulserita, ¿veis? A mí aquí no me cuelga porque os dije que yo he cortado mucho, pero no pasa nada. Y mirar, aquí tengo las dos puestas, mirar qué bonitas me ha salido, me gusta mucho, me gusta más en plata, por supuesto. Son muy bonitas las dos y aquí me ha quedado cortito, no pasa nada.
no os puedo decir más que muchas gracias por verme, por estar aquí, y cualquier duda abajo en los comentarios me lo dejáis para que yo pueda responderos lo antes posible.